Así de sencillo. Y de ese enlace covalente había dos tipos de acuerdo a la carga. Si era cargado, era polar, ¿cierto? Y si no era cargado, era polar. ¿Qué características tenía el no polar o apolar y el polar? Hola. El no polar era cuando se unía uno mismo, pues con otro de esa misma, pues con uno mismo. Un elemento no metálico con un elemento también no metálico, ¿cierto? ¿Cierto que sí o no? Sí, profe. Bueno, muy bien, excelente. Y también teníamos en los covalentes que habían tres tipos dependiendo del número de electrones que se compartían. ¿Cuántos habían? Son 4, ¿no? Sí, muy bien. ¿Cuáles son? Simple, doble, triple y coordinado. Muy bien, así de sencillo. ¿A todos les quedó claro? ¿A todos en la clase pasada les quedó claro? Entonces teníamos los enlaces, ¿cierto? Que era lo que, según lo que vemos en la diapositiva, eran los que unían las moléculas, ¿cierto? Unían los átomos para formar las moléculas, ¿cierto? Y luego, cuando ya terminamos de ver los enlaces, que eran covalente, iónico y metálico, entonces teníamos estas fuerzas, que estas fuerzas les dije que eran, ¿qué? ¿Fuerzas de qué? Este tipo de lineecitas. ¿O no les dije? ¿O les recuerdo? Profe, ¿me puede recordar a mí, porfa? Claro, con mucho gusto. Entonces tenemos, ojo, las moléculas se forman de elementos. ¿Cuáles elementos? Chicos, los elementos de la tabla periódica, ¿cierto? Entonces digamos que nosotros tenemos la tabla periódica y entonces en la tabla periódica tenemos el hidrógeno, el oxígeno y todos los demás. Y entre esos elementos de la tabla periódica se unen entre sí por medio de tres tipos de enlace: iónico, metálico y covalente. ¿Listo? Entonces, esos enlaces son los que forman esta lineecita continua. Entonces, al unirse forman una molécula. En este caso, que es una molécula de agua, eso quiere decir que los átomos o los elementos son no metálicos. Entonces, este enlace es covalente. Este enlace es covalente. Y al ser agua, es decir, hidrógeno con oxígeno y otro hidrógeno, es polar. ¿Listo? Es polar. Muy bien, entonces yo les dije que se formaba el agua y también les dije, chicos, también les dije que yo no era, o sea, que nosotros no somos capaces de ver la molécula, que nosotros no vemos la molécula, pero que nosotros vemos un conjunto muy grande de moléculas, pero para que ese conjunto muy grande de moléculas yo las pueda ver, tienen que estar unidas por medio de fuerzas de interacción. ¿Sí las recuerdan? ¿Recuerdan cómo se llama la fuerza de interacción? Chicos, ¿cómo se llaman todas las fuerzas de interacción? Profe, son las fuerzas dipolo y esas. Muy bien, se llaman las fuerzas de Van der Waals. ¿Listo? De Van der Waals. Entonces, esas fuerzas dipolo-dipolo, dipolo inducido y doble dipolo inducido se llaman las fuerzas de Van der Waals. ¿Cuántas fuerzas de Van der Waals hay? ¿Cuántas fuerzas, chicos? 3, profe. 3. Entonces hay 3 tipos de elementos en la tabla periódica: metales, no metales y semimetales. ¿Cuántos enlaces hay para que los elementos se junten y formen moléculas? 3. El iónico, el covalente y el metálico. ¿Cuántas fuerzas de interacción existen para que las moléculas se junten entre sí y formen una sustancia como tal, un compuesto? Entonces están las dipolo-dipolo, las dipolo inducido y las doble dipolo inducido, que son las fuerzas de Van der Waals. Son 3: dipolo-dipolo, dipolo inducido y doble dipolo inducido. ¿Estamos de acuerdo? Y una de ellas, hay una fuerza que es dipolo-dipolo, que es muy especial, pero que no sigue siendo una de las 3 y se llama
puentes de hidrógeno. ¿Y por qué se llama puente de hidrógeno? Porque siempre está el hidrógeno metido en la fuerza, ¿cierto? Siempre está el hidrógeno metidito en esa fuerza. Entonces yo quiero que recordemos eso con esto. A ver si lo tengo por acá. Estas son las fuentes de hidrógeno, donde tenemos un enlace covalente, ¿cierto? Molécula cargada con molécula cargada, pero siempre está el hidrógeno haciendo parte de esa fuerza de interacción, que no es un enlace. No es un enlace porque los enlaces serían rígidos. En cambio, las fuerzas de interacción no son rígidas, son muy flexibles. Entonces tenemos las fuerzas puentes de hidrógeno y los enlaces covalentes. ¿Hasta aquí es claro lo que vimos la clase pasada? Sí. Bueno, muy bien. Entonces resulta que vamos a devolvernos a esta diapositiva y vamos otra vez a mirar qué habíamos visto. Hemos visto elementos, esos elementos están en la tabla periódica, esos elementos se unen entre sí por medio de enlaces, de 3 tipos de enlaces. Entonces están enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico, y entre ellos, unidos mediante enlaces, forman una molécula. Esta molécula yo no la veo, pero cuando muchas moléculas se unen, yo las puedo ver, y ellas se unen entre sí por medio de fuerzas de interacción. ¿Cuáles son las fuerzas de interacción? Dipolo-dipolo, doble dipolo, dipolo inducido y doble dipolo inducido. Ahora, hay una fuerza que se da entre las moléculas polares cargadas y se llama la fuerza de puentes de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, es una fuerza dipolo-dipolo. Entonces, cuando esas fuerzas de interacción unen las moléculas, yo las puedo ver, y a esas sustancias las llamamos compuestos puros, cuando son conformados solamente por una molécula o cuando están mezclados, entonces las llamamos mezclas y pueden ser homogéneas o heterogéneas. Entonces resulta que vamos a salir un poquito y vamos a buscar este que está acá. Estas sustancias que ustedes tienen acá son homogéneas. ¿Qué significa que una sustancia sea homogénea o heterogénea? Cuéntenme ustedes. ¿Qué significa que sea homogénea o heterogénea? ¿Qué creen, chicos? Equivóquense, no se preocupen. Homogénea, Profe. de pronto que tiene las mismas sustancias, Ajá. de los mismos elementos. Y heterogéneas diferentes. Bueno, entonces aquí no tiene que ver con los elementos, aquí tiene que ver con las fases que yo veo. ¿Listo? Con las fases que yo veo dentro de la solución. Los elementos ya están unidos. Recuerden que nosotros no tenemos la capacidad de ver los elementos. Ya lo que es heterogénea o homogénea sí depende de mi capacidad visual. Entonces, estas sustancias que ustedes tienen ahí, ¿son homogéneas o heterogéneas? Creo que homogéneas. Homogéneas, ¿Y qué características ustedes le ven para decirme que son homogéneas? que son líquidas. Pero eso no es lo que dice que son homogéneas. Que no se distingue la combinación de las sustancias. No, es decir, que yo veo una sola fase, ¿cierto? Una sola solución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es si cuando es heterogénea, ¿yo qué vería? ¿Yo qué vería? Profe, no se vería así como el agua y el aceite, como separadas. 2 fases o más fases, ¿cierto que sí? Muy bien, Paulina. Entonces resulta que una solución es homogénea cuando las dos reaccionan entre sí y forman una sola fase. ¿Listo? Una sola fase. Yo les coloco aquí un ejemplo. ¿El agua de mar es homogénea? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes han estado en el mar? ¿Algunas veces han estado en el mar? ¿Sí o no? Sí, profe. Y cuando ustedes se meten a mar, ¿el mar es homogéneo? ¿O ustedes ven partículas, ven arena, ven cosas? Profe, homogénea. Homogénea, o sea que tú no ves partículas de sal, no Ay, ves mugrecito, no ves nada. Profe, sí. Entonces Sí. es heterogénea.
Eso. Entonces yo les hago una pregunta, miren, ¿de qué depende que una solución sea homogénea o heterogénea? Resulta que desde el bachillerato, chicos, ustedes están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, Desde el profe. bachillerato a nosotros nos enseñaron que las soluciones pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y nos enseñaron que esas soluciones tenían dos componentes principales. ¿Cuáles eran? Ustedes las tienen ahí. Soluto y solvente, ¿cierto? Solvente y soluto. Y les decían que el solvente era el que estaba en mayor proporción y que era el que disolvía al soluto, ¿cierto? Y generalmente es uno solo. Pero les decían que también había un soluto. Y yo les digo, eso no es verdad. En la vida real eso no es verdad. Les voy a poner otra vez el ejemplo de agua de mar. Si nos vamos al agua de mar, ¿cuántos solutos puede tener el agua de mar, chicos? Profe, muchos. Muchos, muy bien. Ahora yo me voy a otra solución, la orina. Si yo cojo la orina de una persona, ¿cuántos solutos puede tener la orina? Ay, profe, mucho Así también, es, porque es muy sencillo. concentrado. Exacto. Y si yo cojo, por ejemplo, un agua mineral, un agua de un lago, ¿cuántos solutos puede tener ese lago? El agua del lago. Profe, mucho, porque es que también hay de esos. Ay, ¿cómo le explico? Solamente con que me digan muchos es suficiente. Listo. Bueno, Eso quiere decir, chicos, que entonces, ¿por qué a mí me enseñaban que un soluto y un solvente? Si yo veo en la vida real, siempre hay un solvente, pero un solo soluto casi nunca. Al contrario, son muchos solutos. Entonces yo hago la pregunta, entonces, ¿por qué me enseñaban soluto y un solvente? ¿Por qué no me decían solutos y solvente? Porque siempre me enseñaron soluto y solvente. ¿A qué se debe eso? profe, porque el solvente es el disolvente Ajá, sí, ¿y? y el soluto es la sustancia que se disuelve. Pero ojo que eso está bien cuando tú haces la solución, pero Ajá. cuando a ti te dan la solución o te dicen ve y captúrela en el río Medellín, vaya al río y capture la muestra, vaya al volcán y capture la muestra, vaya, ¿seguro que la solución va a tener un solo soluto? No, profe, hay diferentes. Entonces, ¿por qué nos dicen soluto y solvente si casi nunca se cumple? ¿Por qué me dicen un solo soluto? ¿Por qué no me decían solvente y muchos solutos, que es en la vida real lo que yo realmente voy a encontrarme? ¿Por qué creen ustedes, chicos? Bueno, entonces vamos a responder esa pregunta. Chicos, siempre nos enseñan que es soluto y solvente, porque yo puedo tener una solución con muchos solventes, pero solamente puedo analizar uno a la vez. Solamente puedo determinar uno a la vez. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo voy al agua de mar y si a mí me dicen que tome una muestra de esa agua de mar, pues yo voy a tener ahí potasio, sodio, cloro, magnesio, voy a tener una cantidad, voy a tener microorganismos, voy a tener materia fecal, voy a tener una cantidad de cosas. Pero yo, ojo, yo no puedo pensar en analizarlos simultáneamente, sino que si yo quiero analizar la composición de esa muestra de agua de mar, yo tendría que hacerlo uno por uno. Entonces, en un momento determinado, cojo un solo soluto. Entonces digo, en este momento, mi soluto de interés es el sodio. Y lo demás, así tenga muchos, se convierten en parte de la solución. Entonces, el soluto es la sustancia que se disuelve, pero también es la sustancia que me interesa determinar, que me interesa caracterizar en qué cantidad está disuelta en ese solvente. ¿Entendido, chicos, por qué siempre me decían que era soluto y solvente? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar una muestra de sangre de un paciente y en la sangre yo sé que ese paciente tiene colesterol, proteínas, aminoácidos,
fósforo, hierro, minerales, electrolitos, una cantidad de cosas. Pero en ese momento, dependiendo de lo que se le necesite consultar a ese paciente, entonces, por ejemplo, si se cree que el paciente es diabético, entonces se le analiza la glucosa. Entonces, todas las demás sustancias que están disueltas en la solución se convierten en solución y la única que me interesa analizar en ese momento es el azúcar, que es la glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, siempre vamos a decir que es soluto y solvente porque el soluto es el de interés, el que me interesa. Entonces, resulta que cuando nosotros tenemos una solución, tenemos un soluto de interés disuelto en un solvente. Pero puede ser que la solución tenga muchos más solutos, ¿ok? Pero el soluto es el que a mí me interesa. Entonces, resulta que esa solución se caracteriza o se clasifica como insaturada, saturada o sobresaturada. ¿Qué significa saturada, insaturada o sobresaturada? Todas las sustancias, chicos, todas las sustancias en la naturaleza, tienen un soluto que un solvente que los disuelve. Entonces me voy a salir un momentico de esta presentación, ¿ok? Entonces voy a ir a esta presentación, a esta que está acá. A esta no, a esta. Muy bien. Entonces resulta que vamos a ver cómo se forman. Resulta que uno de los solventes, ojo, no voy a decir el solvente universal, porque no es cierto. No es el solvente universal, porque si el agua fuera el solvente universal, no hubiera sustancia en la naturaleza que no se solubilizara en él. Pero si yo coloco aceite en agua, ¿se solubiliza, chicos, o no se solubiliza? No. Muy bien, entonces quiere decir que el aceite no es soluble en el agua o que la solubilidad del aceite en el agua es muy baja. Entonces quiere decir que no es un soluto para esa sustancia que, como el agua tiene unas características, ese solvente no se solubiliza en ella. Por ejemplo, yo quiero que ustedes vayan en un momentico y en internet consulten la solubilidad, ojo, de la arena en agua, de la sal en agua y de el azúcar en agua. Mientras ustedes lo hacen, yo voy al baño y me limpio las narices que me dio alergia. ¿Listo, chicos? Háganlo. Listo, chicos. ¿Ya lo consultaron? ¿Consultaron cuál es la solubilidad de la arena en el agua, de la sal en el agua y del azúcar en el agua? ¿O no? Profe, yo solo busqué la de la arena. ¿Y cuánto te dio? ¿Cuánto te dio la de la arena, Paulina? Pero me dice que la arena no es soluble en el agua. Entonces quiere decir que no se solubiliza. Quiere decir que cualquier cantidad pequeña que yo coloque de arena en el agua se va a precipitar y va a formar una solución heterogénea con ese solvente. ¿Entendieron lo que nos dijo Paulina, lo que nos consultó Paulina? ¿Sí, chicos, o no? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a hablar, ya les pido los otros datos. Vamos a hablar que uno de los solventes más comunes en la naturaleza es el agua. ¿Por qué? Por sus propiedades, porque la molécula del agua es polar. Entonces quiere decir, chicos, que todos los solutos o sustancias que sean polares se van a disolver en el agua. Entonces, el agua es muy especial, chicos, porque la vida en la Tierra, las montañas, el césped, la tierra, el mar, todos, inclusive nosotros, necesitamos del agua. Nuestra fisiología humana, la fisiología de las bacterias, la fisiología de los hongos, la fisiología de las plantas, está íntimamente ligada a las propiedades del agua porque el agua es un líquido vital para nosotros, sobre todo los organismos vivos, es decir, los orgánicos. Y entonces es un componente principal, es indispensable para la existencia y aparte de eso, en nosotros, chicos,
el 70%, 65% de nuestro peso es agua. Eso quiere decir que el agua es supremamente indispensable para nosotros. Y aparte de eso, el agua posee unas propiedades químicas y físicas supremamente especiales y por eso no solamente es uno de los mejores solventes de la naturaleza, sino es una sustancia modelo que se utiliza de muchas formas en la química y en la física para poder analizar. Y todos los demás constituyentes de la tierra, de las plantas, contienen mucha agua. Entonces, el agua tiene propiedades físicas, chicos, físicas, ¿ya se acuerdan qué es físicas? Físicas muy especiales. Entonces, por ejemplo, ojo, teóricamente nos dicen que el agua se solidifica a 0 grados, pero ustedes aquí en Colombia, ustedes ponen el agua a 0 grados y se solidifica, se vuelve hielo, chicos, ¿o qué temperatura la tienen que poner? ¿Qué temperatura está en el congelador de ustedes, chicos? ¿A 0? ¿O más bajita de 0? A 0. Tu congelador está a 0, Angélica. ¿Sí? Chicos, los que tengan nevera y que la nevera les reporte la temperatura, vayan en este momento y díganos cuánto reporta la nevera en la temperatura del congelador. Por favor. Es que todo lo que uno aprende, chicos, lo tiene que asociar con la vida para que les sea más amigable aprender las cosas. ¿Qué les dice el congelador? ¿A qué temperatura está el congelador de sus neveras? Se quedaron calladitos. ¿O es que no tienen nevera con termómetro? Profe, el mío no tiene. Profe, el mío está No tiene. Pero escuchen, ¿el mío está qué? Dinos. a menos 40. Entonces la pregunta es, chicos, ¿por qué me dicen que, bueno, la de ella está muy bajita? Debe ser porque ella necesita tener muchas cosas en ese congelador. Pero normalmente nuestros congeladores están a menos 8, a menos 10 o hasta menos 20. La pregunta es, chicos, ¿por qué me dicen entonces 0? Pero si yo voy a Alaska, chicos, si yo voy a Alaska por las temperaturas ambientales y por todo lo demás, yo no tendría que tener nevera, ¿cierto? Porque ya la temperatura ni siquiera sería 0, sería menos 40, menos 20, ¿cierto? Naturalmente, entonces ni siquiera allá tendría que tener, pues, nevera, porque las cosas al clima natural se mantendrían. Ahora, resulta que ¿alguna vez a ustedes les ha dado la curiosidad de medir la temperatura a la que ebulle el agua? ¿Sí, chicos, o no? ¿Nunca les ha dado su curiosidad? ¿O no? Profe, no. Profe, sí. No, nunca, profe, no lo he hecho. Pero digan algo, chicos. No, profe. No, profe. Eso, muy bien. Entonces yo les cuento, chicos, que aquí en Medellín, ya vamos a tomar asistencia. Aquí en Medellín, la temperatura a la que hierve el agua ni siquiera es 100. El agua en Medellín hierve por debajo de 100, ebulle por debajo de 100, casi en 89, 90 grados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué me dicen que 100? Entonces yo digo, chicos, váyanse para Islandia, váyanse para Dinamarca, que es un país muy frío. ¿A qué temperatura creen ustedes que va a ebullir el agua allá? Entonces el agua ya ebulle por encima de los 100 grados Celsius. ¿Por qué? Porque hay que meterle mucha candela por la temperatura ambiental para que bulla. Entonces estos valores, chicos, son valores acordados a nivel mundial, valores promedio que se toman a nivel mundial para medir las propiedades de los líquidos y tener un consenso. ¿Entienden de dónde salen los valores? Sin embargo, Sí, profe. muy bien, gracias. Sin embargo, los valores son muy asertivos y muy adecuados a las sustancias. Entonces les voy a hablar del agua. El agua, por ejemplo, el agua es una molécula formada, ojo, como son elementos no metálicos. Este enlace que está acá es covalente.
Entonces, el enlace que une el oxígeno con el hidrógeno y el otro hidrógeno son covalentes. Pero ustedes recuerdan que en la clase pasada yo les dije que el hidrógeno era delgadito y que el oxígeno era más gordito. Mire, acá se ve, él es un poquito más delgadito y este es más gordito. Entonces, el hecho de que él sea más gordito quiere decir que él ocupa mucho más espacio a nivel electrónico y que por lo tanto los hidrógenos al ser más delgaditos se repliegan hacia un mismo lado y cuando ellos se repliegan forman una geometría que se llama geometría angular. ¿Por qué? Porque electrónicamente él es mucho más gordo. Entonces, electrónicamente él obliga a las otras moléculas a estar en una geometría angular y por lo tanto a esto se le llama geometría angular. Es por eso que siempre les han dicho que la estructura química del agua forma una geometría angular. ¿Por qué? Porque simplemente forma un ángulo, así de sencillo. Pero resulta que si yo tuviera esta molécula, yo no la vería, sino que yo necesitaría que ella, por medio de fuerzas de interacción, se una con otras moléculas que en el caso del agua, como está un hidrógeno implicado, se llama puentes de hidrógeno, y entonces cuando yo tengo muchas moleculitas del agua, ya la puedo ver, y se llama el agua. Listo, muy bien. Entonces resulta que el agua no es el solvente universal. Así le dicen muchas personas porque es la sustancia que más disuelve solutos en la naturaleza, es decir, es la sustancia que disuelve a la mayoría de las sustancias que hay en la naturaleza, pero no es universal. Si fuera universal, significa que ella tendría que diluir todo lo que se le pasa por delante, ¿ok? Muy bien. Entonces resulta que tenemos el agua y la mayoría de las sustancias en la naturaleza pues son polares, es decir, son cargadas. Entonces toda sustancia que tenga características similares al agua o que sea polar o cargada se diluye en agua. Entonces moléculas o sustancias polares o iones porque son cargados. Ahora, ¿qué significa que una sustancia sea similar al agua? Pues que es hidrofílica. Hidrofílica significa hidro de agua, filialidad de amante, de gusto. Cuando a ti te gusta una persona, tú sientes filialidad con esa persona. Entonces, una sustancia que es hidrofílica quiere decir que es amante del agua, que se solubiliza en agua. Entonces, quiere decir que es una sustancia que solamente con ver el agua empieza a humedecerse. ¿Por qué? Porque es cuando una persona ve a otra persona que le gusta. De entrada le empieza a sentir como esas cosquillitas en el estómago. Así es la sustancia. Ve el agua y empieza como a humedecerse. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces también tenemos moléculas que no necesariamente son polares, entonces son apolares, es decir, no son cargadas. Entonces el agua no las disuelve, como por ejemplo el aceite, el mercurio, el petróleo, entre otras sustancias que son viscosas y son densas y sus propiedades son muy diferentes a las del agua. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo ese tipo de sustancias, sé que ella, por ejemplo, no se disuelve en agua. Entonces, sé que tengo que utilizar otro tipo de solventes que no son polares, sino que son apolares y que disuelven compuestos con su misma característica. Yo les pregunto, en el cuerpo, la mayoría de las sustancias que tenemos en el cuerpo se disuelven en agua. ¿Cuál sustancia que tenemos en el cuerpo no se disuelve en agua? Cuéntenme ustedes. ¿Cuál sustancia que tenemos en el cuerpo no se disuelve en agua, chicos? Profe, la grasa. Así de sencillo, compañero. Tú dijiste la palabra perfecta. Colesterol, triglicéridos, grasa, todo lo que sea apolar no se disuelve en agua. Excelente respuesta. Entonces, eso quiere decir que cuando yo tengo ese tipo de sustancias que no son iguales o que las características o propiedades se diferencian del agua, el agua no es el soluto. ¿Listo? Entonces resulta que ya aprendimos sobre el agua como soluto. ¿Listo? Entonces yo quiero volver a la otra presentación, chicos, y quiero volver a esta diapositiva. Entonces yo les dije a ustedes que consultaran diferentes límites de solubilidad. Y dentro de los límites de solubilidad les dije que calcularan el límite de solubilidad del azúcar o de la sal. Cuéntenme qué consultaron. ¿Cuál es el límite de solubilidad de la sal y cuál es el límite de solubilidad del azúcar? Profe, a mí me aparece De en la el sal. azúcar. Diga, Me apareció en el azúcar que a 20 grados es de 1330 gramos de azúcar por litro de agua.
Es decir, que para que se sature, yo tengo que ponerle, ¿cuánto me dices para que se sature un litro de agua, cuánto le tengo que colocar? 20 grados. No, esa es la temperatura. 1330 gramos. 1330 gramos. ¿Ustedes se imaginan un litro de agua y tenerle que colocar 1330 gramos? Más de 1 kilo de azúcar. Eso quiere decir que es mucha, la solubilidad del azúcar en el agua es muy grande. Eso quiere decir que yo le tengo que colocar más de 2 kilos, no, más de 1 kilo, más de 1 kilo de azúcar para que se sature. ¿Estamos de acuerdo? Ahora quiero que alguien me dé el límite de solubilidad de la sal en el agua. ¿Alguien? ¿Quién lo consultó? 36 gramos sobre 100 mililitros de agua. Muy bien, Geraldine. Eso quiere decir que si tú tienes 100 mililitros de agua y le pones 36 gramos de sal, se satura. Eso quiere decir que todo lo que tú coloques por debajo de 36 gramos se solubiliza. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que las sustancias son polares. Entonces, por eso se solubilizan, por eso el límite de solubilidad es alto. Entonces, yo quiero decirles a ustedes que las soluciones, ojo, de acuerdo a ese límite de solubilidad, las podemos considerar, miren en su pantalla, como insaturada, que también que en insaturada tenemos diluidas y concentradas, como saturada o como sobresaturada. Entonces, vamos a mirar qué es una solución insaturada, qué es una solución saturada y qué no es una solución sobresaturada. ¿Listo? Entonces, resulta que, ojo con lo que les voy a decir, nosotros tenemos una solución insaturada cuando el soluto o es muy, muy, muy insignificante o muy poquito, pero ojo, pero nunca es similar al límite de solubilidad, es decir, nunca está cerquita al límite de solubilidad. Entonces, si el soluto es muy diluido, muy pequeña proporción, se dice que la solución es diluida. Y si el soluto está por encima de lo mínimo o mucho más significativo, se dice que está concentrada. ¿Listo? Entonces vamos a llegar a la solución saturada. La solución saturada, ojo con lo que les voy a decir aquí, la solución saturada es cuando la solución está, el soluto está exactamente en el límite de solubilidad. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una solución de azúcar con agua, quiere decir que yo tengo 1 litro de agua y a ese litro le tuve que haber aplicado 1030 gramos de agua. ¿Listo? Para que esté saturada. Si tengo una solución con sal, tengo que haberle aplicado a esos 100 mililitros 36 gramos de sal para que esté saturada. Pero la pregunta es, ¿en ese límite la solución es homogénea o heterogénea? Es homogénea, porque todo lo que esté por debajo del límite de solubilidad se solubiliza. Y todo lo que esté, así sea 1.1 gramo por encima de ese límite de solubilidad, no se solubiliza. Entonces forma soluciones heterogéneas. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido lo que les acabo de decir? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que si yo coloco en la solución de sal con agua 36.1 gramos, ese 0.1 gramo por encima de 36 ya no se solubiliza. Y por más de que yo agite, ya no voy a poder solubilizarla. Entonces se llama límite de solubilidad. Y en ese momento, ese 0.1 gramos ya se llama una solución sobresaturada. Eso quiere decir que lo que yo coloque por encima de la saturación ya se convierte en una solución heterogénea. ¿Por qué? Porque voy a ver la solución, ¿cierto? Más el soluto que no se solubiliza. ¿Entendido lo que les acabé de decir o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Entonces, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes lo hacen si quieren y si no quieren, no lo hagan. Yo les recomendaría que sí. Mire, chicos, yo en todas partes, inclusive en Perú, en Bolivia, en donde esté, yo digo, todo hogar latinoamericano, inclusive mexicano, que se respete, tiene una copita de aguardiente, ¿sí o no? ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad? Yo no tengo, profe. Profe, yo ¿Sí, no tampoco. tienes? ¿Qué dices? Sí.
Entonces, bueno, colócale cuidado, yo no tomo, yo soy astemia, pero inclusive yo tengo copitas de aguardiente, ¿ok? Así sean plásticas, pero tengo, ¿ok? Muy bien, entonces resulta que, pero tenemos vasos. Entonces recuerden ustedes, chicos, que nosotros hablamos en el laboratorio y dijimos, o ustedes vieron que los instrumentos de laboratorio principalmente eran de vidrio, ¿sí lo recuerdan? Y que dijimos que este vidrio de laboratorio, bueno, pues el vidrio que tenemos en las ventanas es muy diferente al vidrio que tenemos en los vasos y es muy diferente al vidrio que se tiene en los instrumentos de laboratorio. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues resulta que ustedes pueden coger una copita de aguardiente o coger un vaso. Y en este caso vamos a coger el mejor laboratorio y el más cercano que ustedes tienen y se llama la cocina. Y no les digo yo si son ustedes los que cocinan, pues los mejores analistas o los mejores operarios en el laboratorio, los mejores analistas son ustedes. Así no lo sepan, lo son. Entonces, chicos, van a coger una copita de aguardiente que va a ser el papel de un beaker y van a coger una cucharita que es como la varita agitadora. Entonces, la cucharita va a ser mi varita homogenizadora. ¿Listo? Entonces, vamos a coger soluto, sal o azúcar, la que ustedes quieran. Ya se dieron cuenta que tiene, bueno, yo les recomendaría mejor coger sal porque primero es más barata y segundo el límite de solubilidad es más bajo. Entonces, es mucho más fácil hacer el ensayo o el experimento con sal que con azúcar. Con azúcar me tendría que gastar menos de 1 kilo de azúcar y el azúcar es costosito, ¿cierto? Entonces, prefiero coger sal. Entonces, vamos a coger sal. ¿Listo? Entonces, chicos, ustedes van a coger sal y ojo con lo que van a hacer. Primero van a colocar en la copita aguardientera o en el vaso a la compañerita que no tiene copitas, van a colocar un poquito de agua. Puede ser el vaso una tercera parte o en la copita de agua la mitad. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué hace uno cuando está en un laboratorio? Lo primero que uno hace es analizar que el instrumento esté limpio. Entonces uno mira, si el ensayo lo va a hacer en un tubo de ensayo, uno analiza que el tubo de ensayo esté limpio. Si uno va a hacer el ensayo en un beaker, un vaso de precipitado, pues uno revisa que el vaso de precipitado o el vaso de la cocina esté limpio. Entonces dice, no, es que yo fui la que lo lavé y aseguro que quedó bien lavado. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Si ustedes ponen agua en la copita, como cualquier líquido que sea translúcido, y ojo, cuando usted lo sirve, él forma burbujitas. Todas las burbujitas suben y tienen que salir por la superficie, por la tensión superficial. Pero si hay alguna burbujita que se queda pegada en la superficie del vaso, significa que ahí había o una partícula de polvo o había grasa y no estaba bien lavado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que algunos hombres que son muy cerveceros, que son muy experimentados con la cerveza y con el whisky, cuando les sirven, lo primero que hacen es revisar cuántas burbujas tienen en las paredes del vaso. ¿Por qué? Porque están revisando qué tan limpio estaba el vaso en el cual les sirvieron, ¿ok? Entonces resulta que después de que ustedes analicen que la copita esté limpia, porque se tiene que estar limpia para que no haya impurezas, entonces ustedes ya se dieron cuenta que ahí está el agua. Vamos a empezar a adicionarle el soluto. En este caso, solo en este caso, porque la solución es preparada, ahí sí vamos a tener un solo soluto. Y ni así, chicos, les voy a contar por qué, porque el agua que ustedes tienen en la casa es potable y el agua potable tiene cloro, tiene sodio, tiene alúmina, tiene una cantidad de cosas. Eso quiere decir que ahí hay una cantidad de solutos que bueno, digamos que yo le voy a aplicar la sal, pero porque mi soluto de interés es la sal. Pero si yo quisiera analizar el agua como tal, yo también podría analizarle todos esos solutos que ya tiene inherentemente el agua potable, ¿ok? Pero en este momento el soluto de interés es la sal. ¿Listo? ¿Quedamos así? Muy bien. Entonces, chicos, en un instante ustedes van a coger y van a coger entre la yema de los dedos, con la yema de los dedos van a coger una pizca de sal. Ustedes me van a decir, profe, pero ¿cuánto pesa una pizca de sal? Ni idea. La mamá que ustedes tienen en la casa, la química que hace eso en la casa, les sabrá decir si ella alguna vez ha pesado lo que ella coge como una pizca. Ustedes van a coger lo que ella denomina o lo que ustedes denominan una pizca. Entonces cogen 1 o 2 o 3 granitos entre las yemitas de los dedos y eso es lo que le van a aplicar al agua. ¿Listo? Entonces le aplican esas goticas de sal y agitan con la varita agitadora, que en ese caso es una cucharita pequeña. ¿Listo? Entonces, lo más lógico, chicos, y que ustedes saben que va a pasar es que se va a solubilizar, ¿cierto?
Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Como buenos investigadores, ustedes van a ir y se van a acercar al bombillo y a contraluz van a decir, voy a mirar a ver qué puede estarse viendo. Y puede ser que no vean nada. Puede ser que vean algunas partículas o algunas coloraciones en el agua mientras se solubiliza la sal. Pero puede ser que por la cantidad, es decir, por la pizca, ustedes no vean nada. Pero háganlo, solamente es en el gusto de hacerlo, ¿ok? Listo, entonces solubilizaron esa pizca y en ese momento la solución se llama diluida. ¿Por qué se llama diluida? Porque la cantidad de soluto es muy pequeña, es muy pequeña. ¿Qué unidades se utilizan para las soluciones muy diluidas? Partes por millón, partes por billón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me acabaron de entender lo que les dije? Partes por millón, partes por billón. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya sabemos que tenemos la copita, o la compañerita que no tiene la copita, el vasito, y ya tiene esa solución muy diluida de sal. Entonces, la compañerita y todos los demás van a coger con la cucharita una porción por ahí menos de la mitad de la cuchara. Y la van a coger y la van a aplicar sobre la agüita y la van a solubilizar. En ese momento, chicos, cuando ustedes cogen una parte de la menos de la mitad de la cuchara, ya no se llama diluida, se llama concentrada. Entonces, a partir de que es una solución concentrada, pero que no es saturada, yo comienzo a calcular la concentración de la solución como molaridad, normalidad, molalidad, porcentaje masa-masa, porcentaje peso-peso, porcentaje volumen-volumen. ¿Entendieron? Entonces ya no es diluida porque la cantidad de soluto es significativa, entonces se llama concentrada. ¿Entendieron, chicos, o no? Muy bien. Entonces, pero, dime. Pero ustedes solubilizaron, homogenizaron, y ustedes se dieron cuenta que, ojo, como ustedes son tan buenos investigadores, van a volver al bombillo y van a mirar si se ve algo en el agua. Ustedes después me cuentan si lo hicieron o no lo hicieron. Listo, muy bien. Entonces, en este momento ya tienen una solución salina, o sea, es decir, agua y sal, con una concentración significativa de sal. Entonces, soluto en cantidad significativa. Entonces, van a empezar a aplicar de a pequeñas porciones de sal y homogenizan. O sea, aplican la sal y homogenizan hasta que la sal se desaparezca. Vuelven y aplican otra cantidad de sal y hasta que se desaparezca. Y va a llegar un momento, chicos, en los que ustedes aplican una porción de sal y ya van a quedar unos pequeños granitos en la base del recipiente o en la base de la copita. Y entonces en la base de la copita y ustedes revuelven, agitan, no van a volver a adicionar más porque ya no pueden hacerlo hasta que no se solubilice todo. Entonces ya se dan cuenta que por más de que ustedes agiten ya no se va a solubilizar. En ese momento cuando tengo 1, 2, 3, 4 goticas de sal, 4 cristales de sal, en ese momento la solución está saturada. Eso quiere decir que para la proporción de agua ya llegaste al límite de solubilidad y por lo tanto es exactamente ese valor, se llama límite de solubilidad y se le dice solución saturada. ¿Qué quiere decir solución saturada? Máxima cantidad de soluto que se puede disolver. ¿Entendido? Para permanecer como una mezcla homogénea. ¿Entendido, chicos, lo que les acabo de decir? Muy bien. Entonces, ustedes como buenos investigadores se van a ir y a contraluz van a mirar, ¿cierto? A ver si es verdad que solamente son un poquito de cristales o se ven más. Entonces, listo. Después, para comprobar lo que dice la profe, dice, es que después de saturación, todo lo que usted le ponga se vuelve sobresaturada y de ahí en adelante ya la mezcla no es homogénea. Entonces, van a coger una cuchara completa de sal y se la van a aplicar y ustedes se van a dar cuenta que esa cucharada de sal, por más de que ustedes la agiten, nunca se va a solubilizar y ¡tum! Se va a precipitar. ¿Listo? Y agiten a ver si logran. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí me han entendido? Entonces, en ese momento, esa solución ya es heterogénea. ¿Por qué? Porque ya la sal se diferencia del resto de la solución. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Sí, profe. Señora. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, chicos, eso significa que tenemos una solución sobresaturada y ojo,
ojo con lo que le voy a decir, el límite de solubilidad es función de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que a mayor temperatura, mayor solubilidad, a menor temperatura, menor solubilidad. Entonces yo quiero que ustedes cojan esa solución sobresaturada y la metan al congelador, por ahí una media hora. Y ojo, pero antes de meterla al congelador, cojan un Sharpie y marquen dónde está la cantidad de sal que ustedes metieron a congelar. Entonces con el Sharpie marquen, ¿listo? Y la meten al congelador media hora. A la media hora van y la sacan y la cantidad de sal que se ha precipitado, porque a menor temperatura, menor solubilidad, aumenta. ¿Qué quiere decir? Que entre más frío sea el ambiente, menos sal se puede solubilizar. Eso quiere decir que es más difícil solubilizar cosas en Alaska que solubilizar cosas en África. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que decir que es más fácil solubilizar cosas en Bogotá que solubilizar cosas en Santa Marta, en Cartagena, en Barranquilla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Por las temperaturas. ¿Ok? Muy bien. Entonces resulta que listo. Entonces ya sabemos que la solubilidad, a medida que la temperatura disminuye, la solubilidad disminuye. Pero igual, si la temperatura aumenta, la solubilidad aumenta. Entonces, cuando ya esté así, chicos, quiero que lo saquen del congelador y dejen que la solución vuelva y coja un poquito clima ambiente. Y van a coger esa solución sobresaturada, y van a coger una cacerolita pequeña de la mamá, y le van a colocar fuego lento, fuego muy lento, el fogón con el fuego más lento que ustedes tengan. Y van a coger y van a tratar de que toda la sal que tienen ahí se caiga en la paila. Muchachos, si les queda un poquito de sal, cojan más agua y arrastren ese poquito de sal y pónganla ahí. ¿Listo? Entonces van a dejar a fuego lento que la cacerolita se caliente y van a dejar que el agua se evapore. Entonces están haciendo proceso de evaporación y el agua, ojo, el agua, si ustedes lo hacen a fuego muy lento, la sal se va a cristalizar. Entonces van a hacer un proceso de cristalización. Entonces la sal les va a quedar ahí. Entonces ustedes me van a decir, si no se les quema, la sal les queda blanquita y como un polvito. Entonces ustedes me van a decir, profe, ¿y esa sal sirve para cocinar? ¿Sirve para salar? Y yo les digo, claro, si es que eso no ha dejado de ser sal. El hecho de que yo la haya mezclado con agua, yo ya le quité el agua, eso sigue siendo sal. Entonces usted la puede utilizar para salar, ¿ok? Entonces usted me podrá decir, ojo, si usted es muy inteligente, usted me dice, profe, pero como el agua tenía otros componentes, puede ser que esa sal ya no sea pura. Entonces yo le digo, perfecto, hay otros componentes que se pudieron haber quedado en la sal porque no eran del agua y simplemente mis ojos no la captaban. Entonces se quedaron en la sal. Pero muchos de ellos también se evaporaron con el agua. ¿Entendido, chicos? Entonces, ojo, la única precaución que ustedes deben tener con ese ensayo, ese experimento, es que la sal que ya hayan mezclado con agua no la pueden meter en la otra sal porque la humedece, porque ella va ahí con un poco de humedad. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, ustedes van a hacer eso si quieren ver este tipo de experimentos. ¿Por qué? Porque así uno aprende más. Entonces, cuando tenemos una insaturada, cuando la cantidad de soluto es mínima. Cuando tenemos una solución insaturada concentrada, cuando la cantidad de soluto es más significativa. Cuando tenemos una solución saturada, pues tenemos una solución saturada cuando está exactamente en el límite de solubilidad. Cuando tenemos una solución sobresaturada y que es una mezcla homogénea, cuando está por encima del límite de solubilidad. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Entonces resulta que acá los tenemos. Acá acabamos de... todo esto que está acá es lo que acabamos de ver. Acá está antes de la solubilidad. Aquí, miren, chicos, cómo se ve la tensión superficial. A ver si ustedes logran eso. ¿Cómo se ve la tensión superficial? Acá está exactamente en el punto de saturación. Y miren, se ven como líneas. Miren a ver si ustedes sí logran eso. Y ojo, cuando ya pasa el límite de solubilidad, ya nada de lo que ustedes coloquen se va a diluir, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que más o menos es esto. Una insaturada, una saturada y una sobresaturada. Entonces llegó la parte linda. Nosotros, ¿cómo calculamos, ojo, la cantidad de soluto en esa solución? Por expresiones físicas que se llaman concentración. Entonces, ustedes recuerdan que yo les había dicho que necesitábamos calculadora,
que necesitábamos la tabla periódica y todo lo demás, pues aquí empezamos a manejar finamente esos materiales, ¿listo? Entonces, lo primero, chicos, antes de llegar a la concentración, lo primero que vamos a aprender, y lo vamos a hacer en un cuadernito, ¿cierto? Que yo les tengo abierto aquí, lo vamos a hacer es aprender a calcular el peso molecular de una sustancia. Entonces, en esa fichita bibliográfica o en esa hojita que va a ser como la Biblia de la química de ustedes, que se llama tabla de fórmulas, entonces vamos a colocar lo siguiente. Ojo, chicos, en esa tabla de fórmulas no van a colocar sino lo que yo les diga que van a colocar. No es que se pongan a colocar ejercicios en esa tabla. No, chicos, esa tabla es un compendio solamente de fórmulas. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Bueno, muy bien. Dime. Entonces, ojo, ¿qué es lo primero que ustedes van a colocar? Y yo voy a colocarlo acá. Entonces, lo primero que ustedes van a colocar es, ojo, cálculo, van a colocar así, cálculo de peso molecular. Molecular. ¿Listo? Cálculo de peso molecular. Cálculo, ¿sí me entienden lo que dice ahí? ¿Cierto que sí? Cálculo de peso molecular. ¿Ok? ¿Cierto que sí, chicos? Muy bien. Entonces, ojo, ya habíamos hablado de que los elementos se unen entre sí por medio de enlaces para formar moléculas. Entonces yo les voy a colocar moléculas, chicos. Ojo, esto que les voy a colocar, solamente el título fue lo que les dije que colocaran en la tabla. Entonces, el resto van a ser, ojo, el resto van a ser simplemente ejercicios. Yo les voy a colocar una sustancia, por ejemplo, les voy a colocar el HCl. Esta sustancia se llama ácido clorhídrico, con tilde en la I, hídrico, ¿listo? Esta es una tilde, ¿listo? Hídrico. El ácido clorhídrico que tiene un hidrógeno y un cloro, ¿cómo se le calcula el peso molecular? Entonces vamos a colocar PM, es decir, no policía militar, significa peso molecular, ¿listo? Entonces, ojo, de aquí en adelante, no me importa cómo lo hayan aprendido ustedes en el colegio, van a calcular el peso molecular colocando aquí la sustancia, ¿listo? Entonces, ojo que lo van a hacer aquí por primera vez conmigo y lo vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer con los demás. Entonces, miren, chicos. Vamos a colocar, espérenme, yo voy a buscar la tabla periódica porque la vamos a utilizar toda la clase. Entonces vamos a buscar la tabla periódica. Y yo les dije que a mí me gustaba la tabla periódica dinámica, pero les voy a contar una cosa. Resulta que la tabla periódica dinámica cambió de la semana pasada a esta semana. Entonces les quiero contar que la tabla periódica, espérenme a ver si me permite llevármela, porque es que mi computador está como raro. Y no me quiere dejarme llevar, no me quiere dejar abrir los documentos. Espérenme un momentico, chicos, que ahorita casi no me deja entrar a la clase por eso. Yo creo que es que me toca apagarlo y prenderlo. Entonces, bueno, me va a tocar. Entonces, a ver, espérenme un momentico, qué pena con ustedes. ¿Tardarán? No, porque es que me está trasladando lo de... Entonces, chicos, miren, ahí está. Esta es la tabla, ya encontré cómo trasladarla. Muy bien. Entonces resulta que tenemos la tabla periódica, ¿cierto? Y esta fue, miren cómo cambió de la clase de la semana pasada. Esto pasa con esa tabla dinámica, con esa tabla que yo les dije a ustedes. ¿Por qué cambia? Porque por eso se llama tabla dinámica y por eso me gusta. Entonces resulta que esta tabla nos da los pesos atómicos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula el peso molecular? Cogemos la masa atómica, peso atómico o número de masa de los elementos que la contienen. Entonces, el hidrógeno es 1.008. En algunas tablas periódicas de ustedes pueden encontrar 1.0079, en otro pueden encontrar 1.0069, en otra van a encontrar 1.006. Cojan la que les da la tabla periódica de ustedes. Entonces, ojo, ¿cuántos hidrógenos tenemos acá? Entonces, 1. Entonces, coloco 1.008, ¿cierto? Y el que sigue es un cloro. Entonces,
Ojo, no tengo ningún, me dice que solamente es un átomo o un hidrógeno. Entonces lo multiplico por 1. Entonces, más, y lo que sigue es el cloro. Entonces me voy a la tabla periódica, chicos, me voy a la tabla periódica y miro el cloro. Y el cloro me dice que es 35,45. ¿Listo? Entonces me voy y digo, entonces 1.008 más 35,45 y es igual. Y esto, es decir, la suma de las masas atómicas en el mismo orden de la sustancia se llama peso molecular. Cojan la calculadora y hagámoslo juntos porque nos tiene que dar a todos igual. Díganme cuánto les da, chicos. Por favor. ¿Cuánto les da? 36.458. Exacto. A todos nos tienen que dar igual. Entonces yo voy a copiar aquí ese valor. Ojo, 36.458. ¿Listo? Y las unidades, chicos, de aquí en adelante, ojo, nada se queda sin unidades. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar 36.458 y no sé si son limones, peras, guayabas, kilos, litros, ¿cierto? Tengo que colocar esas unidades. ¿Cuáles son las unidades del peso molecular? Las unidades del peso molecular son gramos de HCl por cada mol, es decir, por una mol de HCl. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo colocar 1 o simplemente no colocarlo. ¿Por qué? Porque el 1 es el módulo y colóquelo o no, sé que ahí va un 1. Quiere decir que cada mol de HCl pesa 36,458 gramos. ¿Entendieron, chicos? Esto también lo puedo escribir, ojo chicos, ojo, también lo puedo escribir de la siguiente manera. También lo puedo escribir como 36,458 gramos de soluto, porque el HCl es el que estoy diluyendo, sobre cada mol de ese soluto. ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos a hacer más ejercicios. Ojo, pero no me copien nada de lo que solamente colocar cálculo de peso molecular. ¿Listo? Solamente cálculo de peso molecular en la tablita. Lo demás lo están haciendo aparte. Ahora vamos a calcular otra sustancia. Vamos a calcular, por ejemplo, el Fe. Entonces le colocan a este 3, este es FO, sí, este es 3, este es PO4 y a este le van a poner 2. ¿Listo? Este se llama fosfato de hierro. ¿Listo? Entonces, este señor que se llama fosfato de hierro, fosfato de hierro, ¿listo? A ese le vamos a calcular el peso molecular. Entonces, peso molecular, ojo. Entonces, Fe3, entre paréntesis, PO4, 2. ¿Cómo se le calcula? Entonces, ¿cómo sería? Vamos y primero buscamos el peso atómico, la masa atómica o el número de masa del hierro. Entonces vamos a ir a buscar el peso atómico del hierro. Entonces venimos, buscamos el bendito hierro. ¿Dónde está? Acá. Entonces decimos 55,845. Entonces copiémoslo. 55,845. Entonces, ojo, 55,845. Y ojo, profe, pero este está 3 veces, entonces cojo por 3 veces. ¿Por qué? Porque está 3 veces el elemento. ¿Listo? ¿Entendieron? Ahora, todo lo que sigue es más, más. Ojo, como hay un paréntesis, coloco el paréntesis. Si no está el paréntesis, no pongo el paréntesis. Si está el paréntesis, pongo el paréntesis. ¿Listo? Entonces, más. Ahora, ¿quién sigue? El fosfato. Entonces, voy y busco el fósforo. Entonces, vamos a buscar el fósforo. Entonces, vengo y busco el fósforo, ¿cierto? Entonces, el fósforo me dice que es, a ver, ¿dónde está la belleza del fósforo? 31.0,0. Bueno, vamos a utilizar el que tenemos, utilicemos el que tenemos en la pantalla para que todos tengamos un solo valor, María Fernanda, pero cuando tú lo hagas, lo haces con ese que tienes allá. ¿Listo? ¿Quedamos de acuerdo? Bueno, pero... Y tú me vas a decir, profe, ¿y eso me afecta al resultado? No, no te preocupes. No te preocupes que no te va a afectar el resultado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, 39,74. Entonces, 39,74. Entonces, entre paréntesis coloco 30,974. ¿Listo? Ahora, ¿está multiplicado por algo?
No, hay uno solo, ¿cierto? Dentro del paréntesis hay uno solo. Entonces digo, no más. Entonces, más. El oxígeno. Entonces me voy para la tabla periódica. Ojo, me voy para la tabla periódica y decimos, ¿y el oxígeno cuánto pesa? 15,999. Entonces me llevo ese resultado y digo, entonces el peso atómico es 15,999. Y ojo, profe, pero hay 4 átomos de oxígeno, entonces entonces decimos por 4, ¿cierto? Por 4, y cerramos. Profe, pero esto que estaba aquí, todo, está multiplicado por 2. Entonces, así igual yo lo multiplico, cierro el paréntesis y por 2. ¿Entendieron por qué vamos a hacerlo tal y como está la sustancia? Para que no se nos quede nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo chicos, ¿cómo lo pongo en la calculadora? Me está diciendo que tome asistencia. Ya voy a tomar asistencia. Entonces, quiere decir, chicos, que vamos a hacerlo en la calculadora. Vamos a hacerlo entre todos. Vamos a hacerlo entre todos. ¿Qué significa, chicos? Pues que entre todos vamos a hacer el... ¿Qué? Espérenme, no me está dejando tomar. Dime. Espérenme un momentico, chicos. Voy a hacer algo que es que no me quiere dejar tomar asistencia. Ok. Listo, muy bien. Entonces, eso quiere decir, listo. Entonces, chicos, en la calculadora, ¿cómo lo vamos a hacer? Apaguen todos o borren la pantalla. ¿Cómo se borra? Con AC. ¿Listo? Tienen la pantalla en ceros, ¿cierto que sí o no? Tienen la pantalla en ceros. Entonces vamos a copiarlo todo tal y como está ahí en la pantalla. Entonces vamos a copiarlo entre todos. 55.845 por 3 más, ojo, abro paréntesis. ¿Listo? ¿Vamos ahí o no vamos ahí? 30.974 más 15.999 por 4. Ojo, hay un paréntesis, pongo el paréntesis en la calculadora y luego por 2. Y cuando esté todo metido le digo igual. ¿Cuánto les dio, chicos? ¿Cuánto les dio? 357.475. Y a todos nos dio igual, ¿cierto que sí? 357,475. Y las unidades, ojo, gramos de soluto por cada mol de soluto. ¿Vieron las unidades? Entonces se las voy a remarcar. Gramos de soluto por mol de soluto. En este caso el soluto es el fosfato de hierro. Gramos de soluto por cada mol de soluto. ¿Entendieron? Todas las unidades de cualquier peso molecular son gramos de la sustancia por cada mol de esa misma sustancia. ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? Sí, señora. Entonces yo les voy a colocar unas 2 o 3 sustancias más. Yo calculo el peso molecular y ustedes me dicen cuánto les da y comparamos. ¿Qué tiene que ser? Nos tiene que dar a todos igual. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces la próxima sustancia que les voy a dar se llama permanganato de potasio y es esta. Sí. ¡Ay, belleza! Espérenme un momentico. Entonces se llama permanganato de potasio, es KMnO4. Entonces esta belleza se llama permanganato de potasio. Permanganato de potasio. ¿Listo? De potasio. Profe, me tengo que aprender esos nombres. No se preocupen, conmigo no. Conmigo yo les digo lo siguiente. Ustedes tarde o temprano se terminan aprendiendo los nombres, pero no lo hagan obligados. No comiencen a aprendérselos de memoria, que así no se los aprende nadie. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el peso molecular del permanganato de potasio. Háganle, chicos, todos. KMnO4. ¿Listo? Entonces, entre todos. Digan, ahora son ustedes los que van a buscar los pesos moleculares y me los van a dar a mí. ¿Listo? Entre todos. Peso molecular del potasio. Profe, 39,098. Listo. Ya tenemos ese. Más el manganeso, chicos. Mn. 94.938.
¿Me lo repites, por favor, Geraldine? 54,938. 938. Y está multiplicado por algo, ¿no es cierto? Listo. Más. El oxígeno. 16,0. Uy, no me gusta. Vamos a ponerle 15,999. ¿Listo? Pero Profe, como- se puede redondear ahí. no, no vamos a redondear. Eso lo hacíamos en el bachillerato, en la universidad no lo vamos a hacer, listo. Muy bien, entonces, ojo, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos, chicos? ¿Cuántos átomos? 4. 4, Entonces, profe. por 4. Igual, calculen, compañeros, calculen. ¿Listo? Calculen. Entonces, 39,098 más 54,938 más 15,999 por 4. ¿Listo? Profe, me da 158,032. Muy bien, así me da a mí. Y las unidades, compañerita, tú que fuiste la que dijiste, ¿cómo son las unidades? Estefanía. Profe, aquí no les de decir. Mira las de arriba, ¿cómo que no las sabes? Hombre, tú eres colombianita, eso quiere decir que eres versátil, eso quiere decir que tienes muchas estrategias para salir adelante. Entonces dime las unidades, por favor. Profe, gramos Gramos de... de soluto sobre mol de soluto. Así de sencillo, gramos de soluto por cada mol de soluto, sabiendo que el soluto aquí es el permanganato de potasio. ¿Listo? Estefanía, ¿cómo que no la sabía? Listo, muy bien. Entonces, quiere decir que vamos a hacer la próxima sustancia. Y para la próxima sustancia les voy a poner otra sustancia. Espérenme un momentico y yo la consulto acá. Cloruro, espérenme un momentico, le voy a colocar amonio. Amonio. Permanganato de potasio, permanganato de amonio. Entonces, manganato de amonio. A ver si nos da la... A ver si nos da la que la... Ah, sí, este está chévere. Yo creo que este es uno de los que me gusta ponerles porque la fórmula no es sencilla. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. 4. ¿Quién sabe quién es el que tiene por allá el micrófono? María Fernanda, cierra el micrófono, please. Listo, muy bien. Espérenme un momentico, chicos, que no era... Esto es... El uno es permanganato y el otro es dicromato. Entonces, dicromato de potasio, dicromato de amonio. Un momentico, dicromato de amonio. A ver si me da una fórmula bien bacana para que ustedes le hallen el peso molecular. Esta está bacana. Uy, hace rato que no se me ocurría. Entonces es amonio 2 veces dicromato. Muy bien. Entonces vamos a hacer ese. Entonces van a hallar el peso molecular a este que se llama NH4 2 veces y dicromato. ¿Okay? Dicromato de potasio, Cr2O7. Listo. Y este se llama dicromato de amonio. Ustedes dirán, la profe sí se rebusca cosas, pero esto es para que ustedes aprendan. Entonces vamos a calcularle el peso molecular a este señor que se llama el dicromato de amonio. Entonces se lo voy a colocar acá. Ustedes me dicen cómo calculamos el peso molecular de esta belleza. ¿Listo? Escucho. ¿Qué hago, chicos? Profe, la hacemos así como la hicimos las otras, las Sí. primeras. María Fernanda, no modificas absolutamente nada. Si hay un paréntesis, colocas el paréntesis. Si hay todo lo colocas. Dime cómo lo hacemos. Profe, se hace así como hicimos las otras, por ejemplo. Primero va nitrógeno, entonces nitrógeno es 14,0. Pero te falta algo, María Fernanda. ¿Qué hay antes del nitrógeno? Ah, no, entre paréntesis. Ah, muy bien. Entonces abrimos paréntesis. Listo. ¿Qué sigue? 14,0 0 más 1,0.
más tu tabla, María Fernanda, tu tabla redondea. No, profe, más 1,0079. Ah, bueno, entonces regálame otra vez el peso del nitrógeno, 14 punto ¿qué? 14,0. Listo, te da 0 nomás. Sí, profe. Profe, Bueno, 006. eso, 006. Más, sigue María Fernanda. 1 punto ¿qué? 008. Listo. Pero ¿cuántos átomos de hidrógeno hay ahí adentro? ¿Cuántos? Profe, ¿Cuántos? por 4. Muy bien, por 4. ¿Qué sigue? Cierra paréntesis. Listo, cierro Por paréntesis. Por 2. Y luego más. El cromato, el cromo. 51.996. 51 ¿qué? Punto 996. 996. ¿Y cuántos átomos de cromo hay? ¿Cuántos átomos? 2. Muy bien, entonces por 2. Por 2. Y luego el oxígeno más 15.999. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Entonces es por 7. Así de sencillo. Hagan el cálculo. Ay, discúlpenme por el cambio de color. Hagan el cálculo y yo también lo hago y verificamos que a todos nos dé igual. ¿Listo? Profe, me da 252.061. Estefanía, ¿me permites que yo no lo he hecho? Ya te digo si da lo mismo. ¿Listo? Espérame un momentico, Estefanía. Dame un minutico, ¿listo? Por 4, cierro paréntesis, por 2 más 51,996. Me equivoqué, 6 por 2 más 15.999 por 7. Perfecto. ¿Cuánto te dio? ¿Qué? ¿Cuánto te dio? Profe, 252.061. Así me dio a mí. ¿A todos les dio igual? ¿Y las unidades, Estefanía? Gramos de soluto por mol de soluto. Así de sencillo. Compañeritos, ¿entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en la tablita, en la ficha bibliográfica, ustedes van a colocar una sustancia. Por ejemplo, yo les recomiendo esta. X, N, Y, M, Z, M, N, O, P, coloquémosle P y coloquémosle W, X. ¿Listo? Entonces, el peso molecular, ¿cómo es? Ojo, el peso molecular, ¿cómo es? Es el peso atómico de X, ¿cierto? Por N más el peso atómico de Y por M, ¿cierto? Más el peso atómico de Z por P, más el peso atómico de W por X. ¿Listo? Bueno, pues aquí por X. ¿Listo? Y ojo, unidades, gramos de la sustancia o soluto sobre mol de soluto. ¿Entendieron, chicos? En la tablita. ¿Listo? Chicos, ¿listo? Sí, profe. Listo, entonces vamos a pasar a medir una de las primeras propiedades. Esto es la primera propiedad de una molécula que se llama su peso molecular. ¿Cómo se calcula el peso molecular? A partir de los pesos atómicos de los elementos que la componen. ¿Listo? Entonces nos vamos a devolver acá y yo quiero contarles que el ácido, el H se une al cloro por medio de enlaces que son covalentes, en este caso porque ambos son
elementos no metálicos, pero que para yo poder ver la sustancia y tener que calcularle el peso molecular, yo tengo que tener muchas moleculitas de HCl pegadas entre sí o unidas por medio de fuerzas de interacción. Y es así como yo le calculo la primera propiedad, que se llama peso molecular. ¿Por qué ya no se llama peso atómico? Porque ya no es un átomo, ya no es un elemento, sino es una molécula. Entonces ahora se le llama peso molecular. ¿Listo? En esta vamos a calcular la densidad, que ustedes ya la calcularon, ya la debieron haber calculado en el laboratorio. Entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, en la tablita, chicos, en la tablita vamos a colocar densidad. Densidad. ¿Listo? Y ojo, la densidad se simboliza con Rho. Rho es una letra griega. Ustedes me van a decir, profe, pero a mí me enseñaron con D o me enseñaron con D. Error, error. La densidad se simboliza con Rho. ¿Listo? ¿Entendieron, chicos? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, en la tablita, chicos, van a colocar lo siguiente. Van a colocar densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Ok? Entonces, ojo, unidades. Las unidades son gramos de soluto sobre mililitro de soluto. ¿Listo? ¿Entendido, chicos? Eso es lo que van a colocar en la tablita. ¿Entendieron? Sí, señora. Pero ahora vamos hasta terminar la clase a hacer ejercicios de densidad, como lo hicieron en el laboratorio. Entonces resulta que esto es lo único que ustedes van a colocar, esto lo que yo encerré ahí es lo único que van a colocar en la tablita. Lo demás son ejercicios, entonces lo hacen aparte, en un cuaderno, en una hoja, donde ustedes lo quieran hacer. Entonces vamos a hacer un ejercicio de densidad. Entonces vamos a poner el peso o la masa, más bien. A mí me gusta más la masa, que es en realidad. Entonces, la masa de una bolsa, no, la masa de una cantidad de arroz, es 45 gramos. ¿Listo? 45 gramos. Y el volumen que ocupa es, María Fernanda, ¿me haces un favor? ¿Apagas un momentico el micrófono? Gracias. Y el volumen que ocupa es de... Profe, Dime. no soy yo lo tenía apagado. Entonces, ¿quién lo debe tener prendido? A ver, miremos. Angélica, no sé. No sé, bueno, el que la apagó ya la apagó, listo, muy bien. Entonces, y el volumen que ocupa es de 43,87 mililitros pues del mismo soluto, listo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos la densidad? Cuéntenme ustedes que ya tienen aquí la densidad, ¿cómo calculamos la densidad? ¿Qué hago? 45 dividido 43,85. Entonces, ojo chicos, Masa sobre densidad volumen. es igual muy bien a masa sobre volumen. Entonces es igual la masa, que es 45 gramos, ¿cierto? Sobre 43,87. mililitros. Y esto es soluto, ¿listo? Entonces, ¿cuánto les da? 45 sobre 43. ¿Cuánto les da? 1.025. 1.025, 75. Listo, 8, hasta 4, listo, hasta 4. Entonces, y ojo, y las unidades, profe, gramos de soluto, en este caso arroz, sobre mililitro de soluto, en este caso arroz. ¿Entendieron?
Miren, chicos, las unidades. ¿Listo? ¿Entendidos? Voy a colocar otro ejercicio para que ustedes lo hagan. Ojo, la densidad, otro ejercicio. La densidad de un aceite es de 1.2587 gramos de aceite sobre mililitro de aceite. Si pesa, a ver, pongamos, si pesa 0,974 gramos, determine el volumen de aceite. Chicos, es todo de ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso? Masa sobre volumen. Entonces, muy bien, María Fernanda. Densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Qué tenemos? Tenemos densidad, tenemos masa y me están preguntando esta belleza, ¿cierto que sí? Sí, profe. Entonces me dicen que la despeje. Entonces, muy fácil, está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, volumen es igual a masa y como esta estaba multiplicando, pasa a dividir. Entonces, queda sobre densidad. Y calcúlenla. Ya la tienen ahí, calcúlenla. ¿Cuánto le da? $0,7706. Bueno, muy bien. A mí me da 0,7706. ¿Y las unidades, compañerita? Gramos No. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la masa. Entonces, la masa dice 0,974 gramos de aceite, ¿cierto? O de soluto, como ustedes lo quieran poner. ¿Listo? Y sobre la densidad, 1,2587 gramos de aceite, ¿cierto? Sobre mililitro de aceite. ¿Listo? Entonces, ojo, gramos de aceite con gramos de aceite se cancelan y por la ley de la oreja, este señor sube. Entonces, ¿cómo me quedan las unidades? Ahora sí, compañerita, otra vez el resultado. ¿Cuánto te dio? 0, espera que tranquila, yo tengo el dato. Listo. ¿Y las unidades? 0,7706 mililitros. Mililitros nomás. Mililitros de aceite. Muy bien. Tiene que ser aceite o soluto. ¿Listo? ¿Entendido? Compañeritos, ¿difícil o muy fácil? Fácil, profe. Muy bien. Fácil. Entonces, eso quiere decir que ya tenemos ya tenemos dos fórmulas en esa tablita. Entonces, la clase entrante empezamos con las concentraciones, a hacer cálculos de concentraciones y de aquí en adelante, chicos, eso es, haga cálculos y haga cálculos y haga cálculos y haga cálculos. Y a partir de la semana entrante les coloco un taller que ustedes deben resolver, deben solucionar para ir haciendo ejercicios, ¿ok? Sin embargo, antes de que termine la clase, yo quiero complementar el tema porque, ojo, esto es lo que vamos a ver la clase entrante, ¿listo? Resulta que yo puedo tener, venga, vamos aquí a la tabla periódica, chicos, yo puedo tener soluciones y a las soluciones yo las debo separar. Entonces, vengan, yo me voy otra vez a esta diapositiva de acá. ¿Sí es esta? No, esta no es. Yo que hice la otra diapositiva, la cerré. ¡Ay, qué inteligente, Natalia! Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que si nosotros vemos la sustancia,
Se puede separar por métodos físicos y si no se, y si yo, o sea, es decir, si la solución es heterogénea, yo la puedo separar por métodos físicos y si es decir, propiedades físicas, y si no las veo, quiere decir que son propiedades químicas, debo separarla por técnicas químicas. Entonces vamos a ver técnicas de separación. Entonces resulta que en técnicas de separación hay muchas técnicas. Entonces miren chicos, hay muchas técnicas. La primera, una de ellas se llama la destilación. Ahorita les voy a mostrar un proceso de destilación. La otra se llama, por ejemplo, la filtración, que la filtración se parece mucho a lo que hacemos cuando colamos el juguito. Colocamos un embudo y colocamos una membranita, que es como cuando colocamos el colador, ponemos aquí lo que vamos a filtrar y la torta o lo sólido queda acá y el líquido pasa, que es como cuando nosotros cuando nosotros filtramos, ¿cierto? Que se llama también colar. Pero resulta que depende de lo que nosotros vayamos a hacer, vamos a tener o técnicas físicas o técnicas químicas de separaciones, técnicas analíticas. Entonces, hay técnicas de separación, por ejemplo, como filtración, decantación, cristalización y purificación. Entonces, chicos, cuando ustedes en la casita hagan este ensayito, ojo, hagan este ensayito que yo les dije, ustedes van a hacer la primera que se llama evaporación y se llama una técnica de separación por evaporación. La otra técnica se llama cristalización, es simplemente evaporaron y cristalizaron el soluto. Entonces ya ahí ya tienen dos técnicas, ¿listo? Entonces purificación y cristalización. Y ahora destilación. Entonces estas, ojo, estas que son así, se llaman técnicas físicas y esta destilación se llama una técnica química. Yo les voy a mostrar una filtración y les voy a mostrar una destilación. ¿Listo? Entonces vamos a ver ay, mire, chicos, cuando esto diga así, yo vengo acá, ojo, vengo acá y le digo permitir. ¿Listo? Y cuando le digo permitir, empieza a mostrarme la figura. ¿La ven? Listo, entonces vamos a ver. Con el fin de facilitar el proceso de filtración, utilizamos un trípode sobre el que colocamos el embudo, debajo del cual situamos el recipiente sobre el que vayamos a filtrar. Espera. Fabricamos un filtro con papel, ajustándolo al tamaño del embudo que vayamos a. Muy bien, espérenme un momentico, chicos, que quiero hacer algo para que ustedes lo vean mejor. ¿Listo? Eso yo creo que así se ve mejor. Listo, miren. Con el fin de facilitar el proceso de filtración, utilizamos un trípode sobre el que colocamos el embudo, debajo del cual situamos el recipiente sobre el que vayamos a filtrar. Fabricamos un filtro con papel, ajustándolo al tamaño del embudo que vayamos a emplear. La filtración mediante un filtro cónico se realiza cuando lo que nos interesa conservar es el sólido precipitado, y el tiempo que dura el proceso de filtración carece de importancia. Entonces, mire, coloca el filtrico dentro del embudo. ¿Listo? Entonces va a colocar la Humedecemos el filtro con agua destilada con el fin de saturarlo y facilitar su fijación. Listo, perfecto. Entonces va a colocar la mezcla. Entonces, él tiene que, eso le iba a decir yo, tiene que homogenizar. Si no homogeniza, no lo hace bien. Entonces homogeniza, miren, y nunca la solución se debe salir del filtro. Profe, pero quedó parte del líquido. No importa, cogen líquido de abajo, chicos. Cogen líquido de abajo, solubilizan y terminan de aplicar. Miren cómo salió el líquido abajo. ¿Sí lo ven? Salió blanco. ¿Están de acuerdo? Miren dónde quedó. De esta manera hemos separado este sólido del líquido con el que estaba mezclado. ¿Entendieron, chicos? ¿Lo entendieron? Eso, excelente. Listo, muy bien. Vamos a ver una decantación. Entonces, la decantación se basa en la diferencia de densidad entre los componentes de una mezcla. Es cuando la mezcla es líquida. Dejamos cementar el sólido más denso y después se vierte el líquido sobre nadante.
Bueno, primero que todo, chicos, en el laboratorio hay que utilizar guantes. Ese señor está incumpliendo la primera norma de bioseguridad y es que no tiene guantes, ¿ok? No tiene guantes. Entonces, miren, ¿el qué hace? Miren que la mezcla tiene dos fases. Para separar líquidos invisibles en dos fases utilizamos El embudo. denominado embudo o ampolla de decantación, en el cual se coloca la mezcla y se agita. Pero la mezcla se coloca suavemente, miren, chicos. Bueno, él no lo hizo, pero se coloca suavemente. Luego se deja un tiempo a que la mezcla... Eso, ya no le haga más, hombre. Qué terco. Listo. Ahora tiene que dejar que se separe. ¿Listo? Una vez purgado, se quita el tapón y se deja en reposo hasta que la sustancia más densa sedimente en el fondo. Listo, entonces se deja en reposo. Yo imagino que como él lo agitó hasta el 1000, tiene que... No, unos minutos. A continuación, dejamos caer el líquido por el tubo de goteo, cayendo en otro recipiente. Miren, chicos, arriba solamente ¿de qué depende la buena separación? Mire que ahora sí se puso guantes. ¿De qué depende la buena separación? De la capacidad de él de cerrar la válvula. Miren y verán. Con el fin de asegurar una completa separación, se puede separar una tercera fracción, la interfase entre ambos líquidos. Eso, mire, ahí termina de sacar. ¿Sí ven? Listo, cerró. Miren que la parte grasosa quedó en la parte de arriba. Se basa en la diferencia de densidad entre los componentes de una mezcla. Cuando se separa un listo, sólido chicos. líquido por decante. ¿Entendieron, chicos, cómo fue? ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, lo último que les quiero mostrar es ¿qué? ¿Cómo se llama? Una destilación, pero una destilación, ojo, es un proceso químico, ¿ok? Entonces, antes de ir a la destilación, que es lo que nos queda de tiempo, yo quiero presentarles que no solamente hay estas técnicas. Chicos, hay otras técnicas como, por ejemplo, filtración también escolar. Por ejemplo, hay una técnica que se llama imantación, que es cuando un material es magnético, yo lo puedo separar por medio de un imán. También yo puedo utilizar lo que él utilizó, que es la destilación, o esto que es lo que él hizo, que fue una filtración. Esto que ustedes van a ver acá se llama centrifugación, pero eso lo van a aprender más en biología que con nosotras. ¿Listo? Ahora yo les voy a mostrar una destilación, ¿ok? Entonces yo quiero ir acá, venga, yo les digo, se llama labo virtual. Labo virtual. Disculpen. Y les voy a mostrar una destilación, ¿ok? Una destilación. Espérenme un momentico, chicos. Destilación. Aquí también pueden hacer densidad, miren. Chicos, aquí también hay densidad a la lata, ¿listo? Densidad. Para que ustedes sepan, hay una cantidad de simulaciones que les ayudan a aprender para jugar. Entonces ustedes pueden coger todo lo que quieran y hacerlo, ¿listo? Entonces, mire, aquí hay solubilidad para que lo hagan. Mire, solubilidad para que lo hagan si quieren. ¿Listo? Como lo estaban haciendo, pero es mejor que lo hagan en la cocina. Queda más bacano. ¿Listo? Entonces, espérenme, chicos, voy a buscar y si no está aquí, entonces está en la página mexicana. Permítanme un momento y ya les voy a mostrar la página mexicana. ¿Listo? Disculpen ustedes, un momentico. Chicos, ya vamos a terminar, no se preocupen. Ya los voy a dejar librecitos para que descansen. Entonces, eso, muy bien. Tarararán, tararán, tan. Qué bonito. Entonces, está aquí. Listo, ya se los voy a llevar. Entonces, se los voy a pasar a esa pantalla. Yo manejo dos pantallas, chicos. La donde ustedes están viendo y otra donde yo hago las cosas. Entonces, listo, miren, chicos. Les voy a llevar para que vean. Y ojo, si quiere, quédense con todas esas páginas, que esas páginas les ayudan a ustedes a aprender de forma como agradable. Es decir, uno con todas estas paginitas, miren, es esta, control V. Y miren, chicos, les voy a mostrar una destilación de forma bonita. Entonces vienen a química, ¿listo? Entonces aquí vamos a tener sustancias puras, ¿cierto? Sustancias puras, mezclas, ¿cierto? Acá está átomos, tabla periódica, pónganse y jueguen. Miren, ¿cuánto sabes de la tabla periódica? ¿Qué es el mol? Jueguen para que puedan aprender bastante. Entonces vienen aquí donde dice sustancias puras, ¿listo? Entonces vienen acá donde dice sustancias puras y vamos a jugar un ratico antes de terminar la clase. Van a jugar conmigo un ratico, ¿listo? Entonces dice sustancias puras, entonces dice... Entramos, ¿listo?
Entonces, escribe aquí tus respuestas, dice. Muy bien, entonces ustedes me van a ayudar a responder. Uy, qué cantidad de cosas lo que... No, esto se devolvió. Vamos, esto como que empezó desde donde yo lo había dejado la última vez. ¿Sí vieron? Entonces vamos a tratar de salir y vamos a tratar de pegar otra vez la dirección para ver si empieza de nuevo. ¿Listo? Porque no sé por qué se fue desde que yo lo había dejado. Ahí me está mostrando el computador que necesito apagarlo. Listo, entonces mire, sustancias puras, que son una mezcla, un acierto, muy bien. Entonces dice, no, cancelar, listo. Entonces dice, chicos, mire, sabemos que el agua potable, yo las voy a crecer un poquito para que ustedes lo vean. Miren, chicos, para que ustedes lo vean. Sabemos que el agua potable de la llave, el agua embotellada provienen de fuentes naturales como lagos, lagunas, pozos, manantiales. La pregunta es, ¿esta agua será únicamente agua o se trata de una mezcla? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es una mezcla o es pura? Es una mezcla. Una mezcla. Entonces vamos a colocar, es una mezcla. Listo, muy bien. Vamos a ver qué nos dice. Ok, dice, ¿qué te hace pensar que es una mezcla? ¿Qué les hace pensar a ustedes que es una mezcla, chicos? Profe, porque está procesada, tiene cloro, ¿sí me entiende? Entonces, vamos a colocar aquí, tiene muchos solutos, ¿listo? Muchos solutos. ¿Ok? Listo, vamos a ver. Dice, estás en lo correcto. El agua, sea de la llave o embotellada, contiene diversas sustancias disueltas como cloros, sales, minerales y la podemos ingerir porque está libre de microorganismos que afectan nuestra salud. Si quieres revisar la composición del agua, entonces vamos a ver la composición. Tiene calcio, magnesio, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, sulfato, nitrato. ¿Qué cantidad de cosas la que tiene el agua potable? Bueno, muy bien. Si el agua de la llave es una mezcla, ¿cómo podemos obtener solamente agua sin que esté mezclada de otros componentes? ¿Cómo creen ustedes? De una quebrada será. No. Tienes el agua. ¿Cómo puedes hacer que esa agua quede? Eso, ¿qué dijiste? Con la destilación. Con destilación. Ah, la señorita ya sabe que teníamos que colocar. La otra persona me hubiera dicho con filtración, ¿cierto? Yo le hubiera dicho, pero al agua no le ves. Entonces, como no se ve, toca una técnica. Profe, Dime. es que incluso esto nos lo habían mostrado antes y yo había dicho filtración y ya después tú nos dijiste que era destilación. Ah, entonces yo te escuché, yo fui la que la enredé. Tienes toda la razón. Bueno, entonces cuando uno no sabe, chicos, cuando uno no ve sino una sola fase, uno debe pensar en técnicas químicas. Pero cuando uno ve más de una fase, es decir, heterogénea, piensa en técnicas físicas, es decir, filtración, decantación, todo eso que se hace fácilmente. Pero esto, como ya yo no veo, yo veo el agua transparente, entonces lo tengo que hacer por una técnica química que es la destilación. Entonces miren lo que dice acá. Efectivamente, en el momento en que logremos eliminar todos los compuestos disueltos, dejemos únicamente el agua, solo entonces podemos decir que tenemos agua pura. Esto lo logramos con la destilación. Entonces dice, la siguiente figura, esta que está aquí, representa una mezcla de 3 componentes. Ajusta el modelo de manera que quede solamente agua, arrastrando al recuadro de la derecha las partículas que sobran. Entonces, ojo, el agua es esta que está acá y estas son las que sobran. Entonces me dice, ojo, ajuste el modelo quitándole las que no son agua. Dígame cuál les quito. ¿Le quito esta? ¿Esta la quito? Profe, las rosadas y le quita las que son azulitas con puntitas. Esto que hicimos se llama una separación a nivel molecular. Esto es una técnica química. Ahora vamos a ver cómo se hace. Vamos a verificar. Dice, muy bien, eliminaste. Entonces dice, regresar al chat para seguir avanzando al diálogo. Entonces regresamos al chat. Dice, actividad terminada. Ahora veamos cómo se hace en el laboratorio por medio de la destilación. Haga clic. Miren, chicos, ahí está la destilación. Ojo, ahí está la destilación. Chicos, este es el mechero. ¿Por qué? Porque al agua no le vemos lo que contiene, ¿cierto? Entonces tenemos que separarlo por un método químico, por una técnica química. Pero todo lo que ocurre en el agua son procesos físicos. Entonces vamos a reproducir. El mechero calienta
evapora el agua. Y ojo, lo que contiene el sodio, el cloro, todo eso, no se evapora. Entonces van a quedar aquí abajo. En cambio, el agua se evapora, va a pasar por aquí en forma de vapor y yo por medio de estas mangueritas con agua la voy a enfriar y la voy a devolver a temperatura. Vamos a ver cómo es. ¿Listo? Ojo, miren y verán. Entonces, con este termómetro tomo la temperatura. ¿Listo? Con este termómetro tomo la temperatura. ¿Cuál es la idea? Llegar a la temperatura de evaporación. Mire, el agua se está evaporando. ¿Sí la ven que ya se está evaporando? Entonces comienza a pasar. Entonces, mire, acá pasa en forma de vapor. Dime. Pasa en forma de vapor. Y acá llega agua, pero esta agua no se toca con la de adentro. Esta agua solamente es refrigeración, es decir, que acá llega caliente y aquí sale fría. ¿Por qué? Porque esta agua está fría, la que está por la chaqueta. Se llama refrigerante. ¿Listo? ¿Entienden qué es la destilación, chicos? Es simplemente jugar con las propiedades físicas, evaporarla, ¿cierto? Evaporarla y por medio de la evaporación yo paso el agua. Ahora vamos a ver a nivel molecular. Chicos, a nivel molecular. Ahí está. Miren, ahí está. Las moléculas del agua, miren lo que dijo la compañerita. Las otras moléculas, pues yo a la capacidad de mis ojos no la veo, pero yo no las voy a sacar a ellas porque ellas no se evaporan a la misma temperatura del agua. Entonces, miren, la única que va saliendo es el agua. Aquí sube en forma de gas y cuando sube en forma de gas se viene por acá y con esta agua la devuelvo a la temperatura ambiente y sale en forma de gota. ¿Entendido, chicos? Eso es una destilación. ¿Listo? ¿Comprendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ojalá podamos hacer el laboratorio, ojalá ustedes puedan hacer laboratorio presencial este semestre y en el laboratorio trataremos de hacer esta técnica para que ustedes la vean. ¿Listo? Entonces, eso es la destilación. ¿Listo, chicos? Bueno, profe. Chicos, que les vaya muy bien, que les vaya muy bien. Si quieren, ustedes siguen jugando, ¿cierto? Son diferentes herramientas con las cuales se pueden aprender. ¿Listo? Muy bien. Chicos, espero que les haya gustado la clase. Profe, ¿me puedes regalar Sí, 5 profe. minutos, por favor? Claro, yo te regalo hasta 6. ¿Listo? Muy bien. Chicos, que